¿Por qué nos vestimos? ¿Es algo meramente práctico? ¿Solo nos vestimos de forma física o podemos ponernos capas en otros ámbitos de nuestra vida? Y sobre todo me pregunto, ¿cómo se une nuestra vestimenta con nuestra psique? Los muertos no necesitan aspirina, ni pena, supongo, pero tal vez necesiten lluvia. No zapatos, pero un lugar donde caminar. No cigarros, nos dicen, pero un lugar para arder. O nos han dicho, un espacio y un lugar donde volar podrán ser lo mismo. Los muertos no me necesitan, ni tampoco los vivos, pero tal vez los muertos se necesitan a sí mismos. De hecho, los muertos tal vez necesiten todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos tanto, si supiéramos que, tal vez sea todo. Y probablemente moriremos tratando de obtenerlo, o moriremos porque no lo obtenemos. Espero que entiendas, cuando yo esté muerto, que obtuve lo que más pude. Los muertos no necesitan aspirina de Charles Bukowski. No zapatos, pero un lugar para caminar. ¿Los muertos necesitan zapatos? ¿Los muertos necesitan vestirse? Vestirse es una necesidad ajena y como toda necesidad ajena, ¿qué logramos? ¿Qué queremos conseguir con ello? Recientemente, en una de las actividades de nuestro club de escritura, se leyó este poema, Los muertos no necesitan aspirina. A raíz de este empezamos a reflexionar y sobre todo recalcamos esta parte de si los muertos necesitan zapatos. A pesar de que solo se menciona en un pequeño fragmento, empezamos a sacar ideas, opiniones acerca de este. Tuvimos opiniones divididas. Algunos decían que sí debían vestirse y otros decían que no. Sin embargo, una de ellas quedó en mi mente como un fantasma. Es que uno quiere verlos lindos ese último día. Esto me llevó a la pregunta central de nuestra reflexión. ¿Vestirnos es una necesidad ajena? Como dije, esta idea quedó en mí como un fantasma. Llevo un mes aproximadamente pensando en ella, analizándola desde diferentes perspectivas, dejándola de la literalidad, trayéndola a la literalidad y también preguntándomela desde diferentes ciencias. La puedo ver a partir desde qué prendas usamos, cómo nos vestimos, si nos vestimos de una forma consciente o simplemente nos ponemos lo primero que encontremos, así como también qué ideologías y creencias vestimos, pero sobre todo como una cosa lleva a la otra. Crecí junto a mi madre y abuelita. Mi abuelita es una mujer que diariamente se despierta e inmediatamente se dirige al baño para peinarse. Sus peinados son supremamente lisos, sin un cabello por fuera. En honor a ella intenté peinarme el día de hoy, aunque jamás me quedará tan perfecto como sus recogidos. No usa chanclas, ni siquiera dentro de su casa, solo para bañarse. No sale sin aretes y jamás la he visto en pijama fuera de su cuarto. Nunca la vi y creo que jamás la veré usar algo diferente a un pantalón liso, recto, perfectamente planchado o en ocasiones especiales una falda recta a nivel de su rodilla y una blusa conjunto con esta falda. Por su parte, mi madre, no tan rigurosa como mi abuelita, pero sí sumamente elegante. Hace algunos años usaba tacones, vestidos unos centímetros arriba de la rodilla y largos gabanes. Hoy en día no usa tacones, no se pinta las uñas y no se maquilla como antes, ya que ha dejado muchos condicionamientos. Sin embargo, sigue conservando su elegancia. Y luego yo, una mezcla rara que adaptó lo que vio en su casa, ya que se sentía cómoda con este estilo. La ropa no es una prioridad para mí, sin embargo sé que hay mucho detrás de las prendas que elijo y de la forma en que me visto. Si soy sincera, no sabía que me vestía de forma formal hasta que me lo dijeron en mi colegio. Aún no sé cómo me visto porque estos términos son demasiado subjetivos. Es claro que no conozco desde la sociología o desde la antropología qué significa cada prenda que uso. Sin embargo, me gusta analizar a las personas, la forma
forma en la que visten y también conmigo misma, cuando visto de cierta forma, cómo me tratan los demás, cómo me ven, qué me dicen y cómo interpretan mi forma de ser a través de esto. Dejando la literalidad del término, vayámonos a las creencias con las que vestimos. Aquí quiero irme a la raíz de cómo aprendemos, qué nos lleva a una opinión y cómo se forma una conclusión. En reflexiones pasadas hablamos del aprendizaje, de cómo aprendemos y vimos este esquema donde se nos explica cómo un estímulo llega a la memoria a largo plazo. Así es como la información ingresa a nosotros. No obstante, en esta reflexión también hablé del desaprendizaje, del cómo cuestionar y modificar lo que ya conocemos. Si tenemos el resultado de un procedimiento y no lo modificamos, este resultado siempre será el mismo. Ahora, no considero que esto siempre sea necesario. No todo procedimiento debe ser cuestionado y modificado. Hay aspectos que pueden y muchas veces deben quedarse como están. Por otro lado, tenemos aquellos que sí podemos cuestionar y modificar. Y esta es la finalidad de estas reflexiones: desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar las cosas y también encontrar la belleza en ellas. ¿Cómo identificar esta vestimenta que más que útil es innecesaria? Moralismos de nuestro entorno, normas sociales como qué palabras debemos usar, qué ropa debemos utilizar, caminos debemos escoger, cómo hacer las cosas, qué profesiones y hobbies desarrollar, qué opiniones tener, a qué lugares ir, etc. Quiero resaltar esta palabra: deber. La RAE define los siguientes significados para esta: estar obligado a algo por ley divina, natural o positiva; tener obligación de corresponder a alguien en lo moral; cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos; adeudar; tener una deuda material; tener por causa, ser consecuencia de; usarse como auxiliar en las perifrasis en las que se añade una nota de inseguridad o probabilidad al verbo principal; debe de hacer frío; debieron de salir a pelear. Fijándonos en los tres primeros significados, vemos que a pesar de estar hablando en primera persona, hay un otro. Por eso, el deber no es meramente propio, debe haber otro quien lo demande. Mi opinión es que los hombres pueden dividirse en general y de acuerdo con el orden de la misma naturaleza en dos categorías: una inferior, la de los individuos ordinarios, es decir, el rebaño, cuya única misión es reproducir seres semejantes a ellos, y otra, la de los verdaderos hombres, que se complacen en dejar oír en su medio palabras nuevas. Naturalmente, las subdivisiones son infinitas, pero los rasgos característicos de las dos categorías son, a mi entender, bastante precisos. La primera categoría se compone de hombres conservadores, prudentes, que viven en la obediencia, porque esta obediencia los encanta. Y a mí me parece que están obligados a obedecer, pues este es su papel en la vida, y ellos no ven nada humillante en desempeñarlo. En la segunda categoría, todos faltan a las leyes, o, por lo menos, todos tienden a violarlas por todos sus medios. Este es un fragmento del libro Crimen y Castigo. En él, Dostoyevski nos cuenta la historia de un estudiante que por diferentes circunstancias mata a una anciana y a su hermana. A partir de allí, desarrolla un trastorno mental debido a la culpa y a su tipo de pensamiento obsesivo. El análisis de este libro es sumamente denso, por lo que solo tocaré una de las posiciones principales del personaje. La humanidad se divide en dos: aquellos seres superiores, quienes tienen el derecho legal y moral a cometer crímenes por una ideología o un bien mayor, y por otro lado, los seres inferiores, quienes nacieron para conservar la humanidad reproduciéndose. Cuando hablamos acerca de vestirnos de actitudes, creencias y demás, asumimos el hecho de que adoptamos lo que vemos en nuestro entorno, lo que la sociedad nos presenta. Siendo niños es algo que absorbemos y no razonamos realmente. Al crecer podemos cuestionarlo, sin embargo la mayoría de estos constructos sociales quedan en nosotros. Quiero hacer una aclaración: cuando hablo de actitudes, creencias y demás, me refiero a toda la integralidad del humano, no solo desde las creencias un poco más desarrolladas como las opiniones políticas, sociales, religiosas, nuestras inclinaciones hacia ciertas ideologías, sino también cosas básicas y motrices como de qué lado ponemos el papel higiénico, cómo tomamos una cuchara, cómo nos ponemos una chaqueta, cómo nos amarramos los zapatos y absolutamente todo. Para poder explicar mejor esta parte, quiero que mientras veamos esta línea que está apareciendo en pantalla, tomemos como verdadera la tesis de los hombres superiores e inferiores. Cito este libro y este fragmento porque nos lleva a un cuestionamiento muy interesante. ¿Qué vestimenta usamos? ¿La de los seres superiores o la de los seres inferiores? ¿Pero qué se considera un ser superior?
cuándo esta tesis es verdaderamente cierta y cuándo está cerrada solo a nuestra percepción. El libro nos habla de personajes como Solón, Mahoma, Napoleón, quienes al imponer nuevas leyes, al transformar esta nueva percepción, han cuestionado las anteriores, las cuales han sido seguidas fielmente por personas que las han transmitido de generación en generación y las han sostenido. Y de hecho, estos benefactores y guías de la humanidad han derramado sangre por esto. No obstante, luego de que este personaje argumenta esto, nos dice: mi conclusión es, en una palabra, que no solo los grandes hombres, sino aquellos que se elevan, por poco que sea, por encima de un nivel medio y que son capaces de decir algo nuevo, son, por naturaleza, e incluso inevitablemente criminales, en un grado variable, como es natural. Si no lo fueran, les sería difícil salir de la rutina. No quieren permanecer en ella, y yo creo que no lo deben hacer. Con esto podemos interpretar que, por ejemplo, cambiar la forma en que tomamos una cuchara o cambiar la forma en que ponemos un papel higiénico sería un crimen. Este sin duda es un tema demasiado dual, ambiguo y subjetivo. Hay muchas líneas delgadas que si se cruzan nos pueden llevar a un crimen como un asesinato, como vemos en el libro, pero que si no las cruzamos seremos resultado de un molde social que se ha repetido por muchísimos años. Tomar café con mis padres es tener la oportunidad de abordar temas desde teorías conspiranoicas, cuestionar constructos sociales, religiosos, políticos, en general plantearnos diferentes cuestionamientos, así como también hablar acerca de animales tiernos, de nuestros sueños y analizar a otros. Es como un chisme psicoanalítico. El caso es que recientemente estábamos desayunando en un lugar que nos gusta mucho en el pueblo. Yo estaba leyendo mientras llegaba nuestra comida. Sin embargo, mis padres desviaron mi atención al tener la siguiente conversación. Uno puede identificar un cierto patrón de personas según cómo se visten. Cómo se visten y actúan igual cierto tipo de personas, respondió mi madre. Ajá, es como un patrón. Sé que no fueron las palabras exactas que ellos usaron, sin embargo la idea en general fue esta. Aquí noté que ellos piensan igual que yo y que muchos, aunque no lo hagamos consciente. La forma en que nos vestimos responde a normas sociales, expectativas culturales y estructuras de poder, según George Simmel, sociólogo y filósofo. Pienso que a la hora de considerar este tema, lo más importante a tener en cuenta, en cierto grado, es la integridad del otro. Y digo en cierto grado, ya que siempre que queramos cambiar nuestra forma de vestir, ya sabemos que no hablamos desde la literalidad, vamos a tocar en mayor o menor medida la integridad del otro. Lo importante aquí es tener presente que el bienestar común es igualmente importante al propio. Sin embargo, si el entorno en el que estamos no nos lo brinda, podemos cuestionarlo. Claro, teniendo en cuenta el Código Penal siempre. Volviendo al poema de Bukowski, me evoca mucho ese tema de qué necesitamos realmente, más allá de nuestra vestimenta, de nuestras identificaciones con nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra familia, nuestra región, qué es lo que realmente necesitamos. No zapatos, pero un lugar donde caminar. No cigarros, nos dicen, pero un lugar para arder. Quizás no necesitamos los zapatos, pero sí el camino para transitar, lo que Él nos muestra, lo que Él nos enseña, lo que Él nos evoca, lo que nos hace sentir. De hecho, los muertos tal vez necesiten todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros necesitamos tanto. Si tan solo supiéramos qué, necesitamos tanto, pero realmente no sabemos qué. ¿Qué es eso que nos hace falta? ¿Qué es eso que siempre nos hace sentirnos vacíos y nos hace buscar más, trabajar más, hacer más, ser más, pero vivir menos? Y probablemente moriremos tratando de obtenerlo, o moriremos porque no lo obtenemos. Cierro este tema sin conclusión, ya que como dice mi padre, lo que se concluye muere. Conclusión no tengo, ni tampoco respuesta. Tengo respuestas. Gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.